Hola a todos, bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas, el podcast donde cultivas tu serenidad. Soy Cristian, psiquiatra, psicoterapeuta, docente e investigador universitario. En Calma es el espacio para que tú puedas aprender todo lo que necesitas para cultivar la serenidad. Deseo profundamente que seas feliz y que logres la tranquilidad. Llevaremos la evidencia científica a tus oídos, a tu casa, a tu escritorio, de forma sencilla, práctica y actualizada. Separa este espacio, siéntate, tómate un café y déjate llevar. Bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas. Me encanta que estén nuevamente conectados aquí, aprendiendo en Calma con Cristian Vargas. Un espacio que está planeado pedagógicamente y de una manera muy dinámica para que puedas aprender muchísimo sobre cómo funciona esta mente. Hoy tenemos una pregunta que nos hace un hombre de más o menos unos 35 años que viene en tratamiento para un problema de ansiedad generalizada. Recuerda que la ansiedad generalizada es cuando las personas tienen un sistema de alarma muy activo y que ese sistema de alarma está todo el tiempo generándole pensamientos, angustias y preocupaciones, pero no es una preocupación muy focalizada a algo específico, sino que puede ser la tendencia a preocuparse por cualquier tema, por la economía, por la familia, por los amores, por el dinero, por el futuro, por la enfermedad. Y esta persona adicionalmente desarrolla tensión muscular, dolor de cabeza, pitos en los oídos y mucha fatiga e irritabilidad. Esta persona me hace una pregunta que es fundamental y me dice: Cristian, realmente logro identificar hay veces que llegan mis pensamientos y que esos pensamientos son catastróficos, son negativos y son pensamientos que inmediatamente me capturan y me activan mi sistema de alarma. Y él me ponía, por ejemplo, uno de ellos. Tiene que viajar a Estados Unidos el próximo año a hacer una presentación. Y todo el tiempo es pensando que la presentación va a ser un fracaso, se le vienen imágenes bloqueado enfrente del equipo. Y él me pregunta, ¿qué debo hacer con ese pensamiento? Porque aparte de que ya desaceleré, ya he podido identificarlo, ya sé que ese pensamiento funciona como digámoslo así, energía, un flujo energético. ¿Y qué puedo hacer? Pues bueno, estamos aquí en Calma para que tú también lo aprendas, porque estoy seguro de que lo has vivido. Yo también lo vivo todos los días y me toca decidir. Y la respuesta a esta pregunta la vamos a tener en función de dos cosas. De poder saber cuál de las dos rutas podemos escoger. Si nosotros nos paramos desde una visión, como lo plantea la terapia cognitiva, diría que identificar ese pensamiento y darnos cuenta que es un pensamiento catastrófico es que es el peor desenlace a todas las cosas que uno está temiendo sin que uno tenga la real evidencia. Catastrófico o falsa tormenta, como también lo he llamado en algunos momentos. Cuando uno reconoce que hay una falsa tormenta o un pensamiento catastrófico, tiene dos opciones. Desde la porción o desde la parte de la psicoterapia cognitivo-conductual, que para los que no conocen mucho este término, lo cognitivo implica el cuestionamiento o más bien el trabajo con el pensamiento, y lo conductual con el cuerpo. Por ejemplo, en el pensamiento, que cuestione mi pensamiento o haga técnicas de distracción, y en el cuerpo, por ejemplo, cuando evito mucho que me exponga a una situación. Entonces, desde una visión cognitivo-conductual, aparece la opción de que cojas el pensamiento y puedas hacer algunas preguntas para tratar de desmontar ese pensamiento, para poder desarticularlo, para poder destruirlo, de la misma manera como una máquina que quiere ya tumbar una casa vieja y tiene que empezar a quitarle los pedazos y desmoronarlo. Una de las preguntas fundamentales que nos plantea la terapia cognitiva es: oye, ¿qué evidencia tienes real de que te va a ir tan mal?
Y esto es muy importante porque quizás muchas veces has tenido que viajar, muchas veces has tenido que hacer exposiciones. ¿Y cuántas de esas veces te has bloqueado que no lleves absolutamente a ningún éxito lo que estás exponiendo? Y es posible que el paciente diga como, o tú digas allá como, bueno, ninguna. Pero ¿cuántas veces has pensado que eso va a pasar? Bueno, pues la mayoría de las veces. Entonces vemos que la probabilidad real de que eso ocurra es muy, muy baja. En cambio, la probabilidad que tu cerebro le está adjudicando a que se ocurra es muy, muy alta. Entonces esa es una primera pregunta. ¿Qué evidencia real tengo de esto que estoy temiendo? E inmediatamente volteamos la moneda y pasamos a la segunda pregunta. Y esa segunda pregunta es, ¿qué evidencia tengo de lo contrario? Es decir, de que no hay ninguna cosa que temer, de que voy a ser capaz de presentarlo. ¿Qué evidencia tengo de que yo voy a ser capaz de hacer la presentación independientemente de mi ansiedad y de mi bloqueo? Y posiblemente ahí dirás como, bueno, lo he hecho muchas veces y a pesar de la ansiedad salgo bien librado, ya estoy en un semestre muy avanzado. Entonces la terapia cognitiva nos dice, mire, usted puede coger esos pensamientos, cuestionarlos, hacerle un debate, ponerlos como en el paredón y permitir desmontar la catástrofe que estoy teniendo. Es como quien dice, ¡ay, va a haber una tormenta gigante! Saca la sombrilla, como una vecina que yo tenía que siempre que salía me decía que iba a llover y hay veces me engañaba y yo entraba y sacaba la sombrilla, pero cuando salía había un sol resplandeciente. Entonces, desde ese punto uno pudiera cuestionarla. Ahora, resulta que hay otro tipo de terapias que plantean una posición diferente frente a estos pensamientos catastróficos. Y son estas las terapias que llamamos contextuales o las terapias de tercera generación o de tercera ola. Bueno, se llaman así porque supuestamente la primera ola era lo conductual, la segunda ola era lo cognitivo y la tercera ola era lo contextual. Pero esta clasificación es un poco injusta porque hay psicoterapias muy valiosas como las humanistas, la transpersonal, como por ejemplo la gestáltica o la sistémica o la psicodinamia, que aportan cosas muy relevantes al paciente. Por eso me gusta más utilizar el término de las terapias contextuales. Ahora, desde esa visión, desde esa segunda visión, ese segundo camino, que serían las terapias contextuales, ¿qué nos plantean? Nos dice que nosotros debemos desarrollar las habilidades de conciencia plena suficientes para poder observar los pensamientos solo como un flujo energético que me llega a mi cabeza y que se va, que no es eterno, que es transitorio y que por lo tanto, si yo logro distanciarme y observar esos pensamientos como algo lejano, entonces yo puedo elegir simplemente no tocarlo, simplemente observarlo, quizás describirlo, pero no entrar en participación con él. Y esta es una forma diferente del manejo de la catástrofe, porque no la cuestiona, sino que me distancio y dejo que el pensamiento, así como llega, se vaya. Y eso pudiera ser aplicado tanto para una catástrofe, como también para un plan, como también para una obsesión. Yo sé que algunos de ustedes estarán allá diciendo, pero ¿cómo hago esto? Porque normalmente ni siquiera soy capaz de identificar mis pensamientos. Claro, para esta segunda forma de ver, la forma de afrontar o de pararse frente a los pensamientos catastróficos, es posible que tú hayas empezado a entrenar y tengas habilidades de conciencia plena o lo que llamamos mindfulness o esta forma muy secular de la meditación, y que de alguna manera necesites empezar a observar cosas pequeñas como tus ganas de ir al baño y no obedecerle, observar las ganas de comerte ese brownie completo, observar el malestar que se siente cuando alguien te insulta. Es decir, posiblemente tienes que empezar a desarrollar más ese foco de observador. Aquí tenemos entonces
dos maneras que no necesariamente son excluyentes y que hay veces se pueden utilizar. Algún día puedo decir, ay, otra vez llegaron estos pensamientos negativos, catastróficos, no los voy a tocar, no me voy a dejar llevar por ellos. Simplemente voy a dejar que se vayan. A la misma manera como llegaron, se tendrán que ir. Porque afortunadamente todo, incluyendo los pensamientos, son transitorios. Y si yo me doy cuenta que un pensamiento es un flujo energético que realmente puede tener una fisicalidad, y una fisicalidad en el sentido de que hay descargas neurológicas, despolarizaciones, que es cuando se prenden las neuronas, efectivamente yo puedo dejar que ese proceso pase sin relacionarme con ello. Esto me parece a mí que puede ser incluso hay veces más complejo, y es cómo yo distanciarme y observarme, cómo yo darme cuenta que mis pensamientos no son mis realidades. Es más, que mis pensamientos no soy yo. Que yo, y esto lo podremos ver en otro capítulo, es algo más trascendental y que los pensamientos no me definen. Algunos pensamientos que tuviste ayer pasaron, otros que tienes hoy son nuevos y se irán, pero ese yo sigue constante. Entonces, hoy en Calma hemos visto dos formas de atacar los pensamientos catastróficos desde dos visiones totalmente diferentes. Yo sé que muchas veces en Calma cuestionamos los deberías que nos hacen esclavos. Y hoy vamos a hablar de un debería que es muy común y que no nos permite lograr la serenidad. Y ese es, siempre debo estar protegido porque puede venir algo malo. Siempre puede estar protegido o protegida porque puede venir algo malo. Este está muy relacionado a algunos esquemas o núcleos de información de vulnerabilidad y daño, donde la persona se siente constantemente vulnerable, débil, sensible al daño, donde posiblemente la pueden afectar. Y esto lleva a que algunas situaciones, cuando aparecen en la vida, como enfermedad, retos, cuestionamientos, o cuando a los otros les pasa algo grave, inmediatamente se active ese esquema y ¡buf!, necesite protección, necesite el médico, necesite familia. Este esquema de vulnerabilidad al daño se puede ir flexibilizando en función de cambiar los deberías. Y en los deberías es, uno puede estar acompañado, pero si no lo está, también puede llevar la vida con valentía y serenidad. Yo soy capaz de llevar con valentía y serenidad cualquier cosa que me ponga en la vida, sea positiva o sea negativa, en el sentido de sufrimiento o en el sentido de felicidad. Y no necesito tener un protector, no necesito tener una protectora, un cuidador que siempre esté en función, porque yo puedo desarrollar habilidades para defenderme, o habilidades para avanzar, o habilidades para poner un pare, o incluso para evitar. Entonces, este debería, si de pronto tú lo tienes, es chévere que empieces a reconocerlo y que trates al máximo de flexibilizarlo, porque vas a ver que con él encontrarás real serenidad, con esa flexibilidad mental. Y bueno, terminamos con lo que ustedes saben que son unas pequeñas tareas para poner en práctica durante esta semana. ¿Y cuál va a ser esa pequeña tarea? Quiero que puedas focalizar tu atención mucho más hacia ¿qué? Hacia los pensamientos. Sí. ¿Y cómo hago eso, Cristian? Vamos a entrar con una pista. Cuando estés teniendo mucha carga emocional maluca, irritabilidad, tristeza, ansiedad, rabia con alguien, trata de hacer la pregunta: ¿qué estoy pensando? ¿Qué pensamiento llega a mi cabeza? Si ese pensamiento es catastrófico o ameritaría cuestionarlo, quizás algunos tendrán la habilidad de empezar a preguntarse qué evidencia hay, y por el contrario, qué evidencia no hay de lo que estoy temiendo. Y por el otro lado, si no eres capaz de cuestionarlo, por lo menos que hayas identificado que en ese momento de alta carga emocional tienes un pensamiento en tu cabeza, es la tarea fundamental. Entonces, tengo emoción, busco qué pensamiento tengo. Tengo emoción, busco qué pensamiento y me pregunto qué estoy pensando.
Así, por lo menos logras, 1, la observación de tu propio proceso mental. 2, la identificación de pensamientos. Y quizás en un próximo capítulo te contaré un poco más de qué hacer con esos pensamientos. Me encanta que estén aquí, que hayamos aprendido sobre 2 formas que son desde el punto de vista paradigmático en este momento de cómo se ve la psicología, 2 formas de coger o preguntar los pensamientos catastróficos, un debería que nos hace sufrir mucho y nos hace sentir más vulnerable, y una tarea de empezar a observar los pensamientos. Me encanta que estés aquí, sigue conectado, conectada, suscríbete a este podcast, recomiéndalo. No dejes de visitar serenityworkshop.com.co, que recuerda que hay mucho material, incluso hay entrenamientos como el curso Calma, que es el curso avanzado para el manejo exitoso de la ansiedad, 60 clases, más de 6 horas de clases con casos clínicos, o si eres terapeuta, el Masterclass A Experto Clínico Universitario, donde hago énfasis en muchos de los moduladores biológicos y en todo el tratamiento o el plan modulador de ansiedad. Espero que tengas un feliz día o una feliz noche si me estás escuchando ya antes de dormir, y recuerda que estás en Calma con Cristian Vargas.